El día de hoy vamos a predicar una palabra de parte de Dios y es honrar al pastor. A lo largo de los últimos domingos hemos abordado una serie de predicaciones basadas desde el púlpito. Y hoy toca, con la ayuda de Dios, hablar acerca de algo muy importante en la iglesia. Y tiene que ver con la figura del pastor. Hoy, como iglesia cristiana en el siglo XXI, pasamos por una crisis de liderazgo. Como iglesias cristianas estamos experimentando una crisis de liderazgo donde los hombres de Dios les está costando mantenerse firme en el llamado que Dios les ha dado. Es deber de la iglesia tener conocimiento acerca de lo que Dios nos habla en su palabra, porque Dios ha colocado en este lugar un pastor, y en este momento hay un hombre que dice llamado para este honrosa labor. Pero es importante que usted como iglesia sepa qué tiene o cuál es el papel de usted frente al pastor de la iglesia. Ninguna iglesia se podrá levantar por encima de lo que hace el pastor. Cuando se escribe el libro de los Hebreos, se escribe en un contexto donde cristianos judíos habían abrazado la fe del evangelio y con el paso del tiempo habían comenzado ellos a retroceder. Después de un tiempo las cosas cambiaron y ellos comenzaron a alejarse de las cosas de Dios, de las cosas de Cristo, y comenzaron a irse al mundo. En ese sentido, Dios inspira al apóstol Pablo, según algunos teólogos, es el que escribió este libro de los Hebreos, para dejar un mensaje acerca del papel tan importante que es el pastor. Hermanos, la labor de pastor es muy difícil y muy complicada, porque conlleva mucho sacrificio y conlleva mucha responsabilidad, y no hay un sueldo para esto, no hay una paga para el pastor. Entonces es muy importante lo que Dios va a hablarnos en esta hora. Dice el escritor de Hebreos: acordaos de vuestros pastores. La palabra aquí acordar no solamente hace de recordar o meditar que tenemos a un pastor, sino realmente valorar al hombre que Dios ha colocado en la iglesia. Acordarse del pastor tiene que ver con orar y respaldar al pastor. Tuve la experiencia como pastor esta semana. ¿Qué pasó? Y pensaba en usted, en los varones. Había una situación que atender en Shaddai. Creé un grupo, envié un mensaje. ¿Quién contestó al pastor de los mensajes? Nadie. ¿Quién llegó? Nadie. Eso es difícil, porque hablar del pastor, de acordarse del pastor, es que él requiere del respaldo de la iglesia. Acordaos de vuestros pastores. Es el mensaje que Dios le da a estos hebreos cristianos, que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de ¿qué? De este lado se ven más los errores. Del lado del púlpito se ven más los defectos. Pero todos somos humanos y tenemos defectos. También usted los tiene, solo que en su casa no se ven. Pero todos tenemos detalles. Vamos a ir a la carta a Timoteo, primera carta, capítulo 3, versículo 1. Y dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, nos habla de nuestras motivaciones, de nuestros intereses. Anhelar servir en las cosas de Dios es algo bueno. Se desea algo bueno porque estamos hablando de un tema espiritual. Pero es necesario que el obispo, es decir, en este caso aquí obispo tiene que ver con el líder, con el pastor, con los ancianos, con los diáconos. Es necesario que el pastor sea ¿qué? Y esto nos habla de un buen testimonio. ¿De un buen qué, hermanos?
Ahora la pregunta es, ¿esto solamente aplica para el pastor o para todos? Claro. Todos tenemos que procurar un buen testimonio. Para servir en la iglesia, como pastor, siempre revisamos que los hermanos que consideremos para participar en alguna área, en algún departamento, tengan buen ¿qué? Testimonio. Buen testimonio. Entonces, si usted desea ayudarle al pastor para que la carga no sea tan pesada, tiene que procurar usted tener ¿qué? Claro. Porque entonces, ¿cómo el pastor va a considerarlo a usted para que participe en algún área, en algún departamento, si usted no tiene el testimonio que glorifica a Dios? Esto es importante. Yo siempre he insistido en esto. Hay muchas necesidades y a veces la carga es muy pesada para los que estamos al frente. Y quisiéramos que algunos de ustedes nos apoyaran en cuanto al tema de los jóvenes. Pero ¿cómo los consideramos? Si allá afuera se ventanean, se suben al Facebook, a Instagram, etcétera, exhibiéndose, ¿cómo considerar a esos hermanos para un servicio tan honroso como es participar en la obra de Dios? Entonces dice el pasaje, pero es necesario que el obispado sea irreprensible. La palabra aquí nos habla, además de un testimonio, donde procuremos cuidar nuestra vida y nuestra conducta. Porque mire, predicar, pues desde aquí se hace, pero vivir la palabra de Dios sí es difícil y es complicado, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos para que Cristo sea exaltado y Cristo sea glorificado. Amén. Hechos 6, 1 al 7. Y vamos a ver un poco acerca de cómo inició la iglesia. Tenemos que revisar siempre nosotros cómo inició la iglesia para poder considerar la palabra de Dios. En aquellos días, dice Hechos 6:1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos qué? Lo más importante en una iglesia es la predicación de la palabra. Y debe de haber una atención constante. El pastor tiene el deber de prepararse para que tenga la iglesia, cada reunión, cada culto, palabra que alimente su vida. Ahora, preparar un sermón, hermanos, no se hace en 10, 15 minutos. Yo le pregunto a los que tienen la bendición de tener el trabajo de docentes, ¿cuánto le conlleva a usted hacer una planeación? ¿5 minutos? ¿Verdad que no? Y además tiene que llevarla a que se la revisen y se la aprueben. Entonces, después de que pasa ese proceso, usted ya hizo un trabajo, un esfuerzo, un ejercicio de preparar su clase. Y luego imagínense que el día que usted va a dar la clase no llega nadie. ¿Cómo se siente? ¿Qué haría? ¿Verdad? Imagínese que el pastor toda la semana, 15 días preparando una serie. Usted no sabe cuánto cuesta preparar una serie. Y que sea el domingo, y que el domingo usted diga bien livianamente, hoy no voy al culto. No, si es, hay que valorar el trabajo y el esfuerzo del que está al frente. Hay que valorarlo, hermano. Valórelo. Porque hay iglesias que no tienen pastor. Y es bien difícil encontrar un lugar donde alguien se alimente. Y si Dios tiene la bendición de dar aquí en este lugar a un pastor, tenemos que respaldar esa parte. Porque hay una preparación, hay un esfuerzo. Y la única forma como podemos corresponder con iglesia, primero es asistiendo. Asistiendo. Porque Dios está trabajando con el pastor de la iglesia. Para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Es decir, ¿a dónde tiene que buscar el pastor? Aquí adentro, entre ustedes, entre la iglesia. Buscar entre vosotros a 7 varones. Aquí manejan un número. ¿De buen qué? Ahí está. Si usted ve que el pastor, por ejemplo, usted no lo ha tocado,
Pero por ejemplo los martes, el pastor se prepara además de la predicación, de instalar el equipo, porque canta el pastor. Y tiene que llevar la consola, y tiene que instalar los instrumentos, tiene que dirigir el devocional, tiene que predicar. Y yo no sé si ustedes no ven esa parte, pero es como que el papá tiene 5 hijos de 25, 30 años y no son capaces de ayudarlo. ¿Quién lo va a hacer? Yo creo que les debe dar pena, porque no sería. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo poder ayudar? Pues es esforzarnos y prepararnos. Buen testimonio, dice la palabra de Dios. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que sean obedientes a la palabra. Alguien lleno del Espíritu de Dios tiene que ver con alguien que sea obediente a la palabra. Y de sabiduría. Es decir, tiene que haber prudencia, sensatez. Y nos habla de un crecimiento. A quienes encarguemos este trabajo. Es decir, se les delega una responsabilidad para que ellos, con la guía del Señor y además con la guía del pastor, comencemos a alivianar la carga. Hace muchos años con el pastor Ferrer, allá, ¿cómo se llama, hijo? ¿Dónde vivían? Pilares. Nos invitaron hace muchos años y llegamos a la iglesia de Pilares, y a la entrada en la iglesia había una carreta. Había gente arriba, gente empujando, gente jalando. Y nunca se me olvidó esa imagen a mí, porque hablaba acerca de en qué lugar estás tú de esa carreta. De los que van jalando, de los que van arriba de la carreta, o de los que se van arrastrando para que no avance la carreta. Y es una buena pregunta. La iglesia es de todos y todos tenemos que participar, porque de esa forma honramos a Dios con lo que Dios nos ha dado en cuanto a talentos. Entonces, aquí dice, les encargamos este trabajo. 4. Y nosotros, los líderes, en la oración y en el ministerio de ¿qué? Hermanos, tenemos 14 años. Y esta la iglesia pudiera estar más nutrida de personas que estuvieran buscando de Dios. Pero nos falta organizarnos y comenzar a avanzar, porque tenemos que trabajar todos para que podamos glorificar a Dios. Ahora, mire esta acción que tomaron estos hermanos de la iglesia del primer siglo. Versículo 5. ¿Qué sucedió? Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí habla Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Una señal de encomendarlos en las manos de Dios para llevar a cabo la tarea. Y luego dice, después de este ejercicio, ¿qué pasó? Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, fíjese, de la gente que caminaba con el Señor, se multiplicaba grandemente en Jerusalén, es decir, en su entorno. Y también muchos de los sacerdotes, ¿qué hacían? Hermanos, esto nos habla de cómo trabajó la iglesia en el primer siglo. Hoy, como pastor, yo estoy preocupado porque en el tema de las iglesias del siglo XXI se ha cambiado el término. Ahora ya no son pastores, son motivadores. Hay una gran diferencia entre un motivador y un pastor. Y yo espero que en este lugar siempre haya pastores que tengan temor de Dios, que procuren alimentar a la iglesia con alimento que pueda sustentar sus vidas espiritualmente, hermanos. Amén. Ahí mismo, Hechos 14:21. Vamos a avanzar rápido. Y después de anunciar el evangelio, aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué?
Así es la vida en esta tierra, hermanos. Es decir, siempre habrán problemas que resolver, cosas que atender. La vida está llena de sufrimientos y aflicciones, y si esta mañana tú no tienes ninguna, dale a Dios gracias. Pero todos tenemos pruebas y luchas y dificultades. Nunca será fácil, nunca será cómodo, nunca será un domingo tranquilo en el cual tú digas, hoy puedo ir tranquilo a la casa de Dios. Quizás hoy está aquí usted y llegó con muchos problemas, con muchas luchas. Quizás ni siquiera quería estar aquí usted, pero aquí está, porque se esforzó. Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero es mejor este lugar que afuera, hermanos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos un día a la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Es mejor tener pruebas y luchas con Cristo que sin Cristo. Es mejor, porque en Él tenemos consuelo, Él tenemos fortaleza y Él nos alienta a seguir adelante. 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían, ¿qué, hermanos? Y esa es la obra del Señor. Eso es lo que Dios desea. Volvamos a Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia. El mensaje de antaño tiene vigencia al día de hoy, es el mismo. Podemos cambiar como iglesia, podemos cambiar en cuanto a años, podemos cambiar en cuanto a edad, pero Dios sigue siendo Dios. Y luego dice, vamos al 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí nos habla de la corresponsabilidad entre iglesia y el pastor que está al frente. Hermanos, tenemos que entender que hay un plan divino de Dios para nosotros. Y en este lugar nos tocó a los que estamos como pastores, porque Dios nos concedió la bendición de hacerlo. Yo le pregunto a usted le preguntaron si quería ser el padre de sus hijos. Pero es el padre, con defectos y errores, y con virtudes. Dios nos coloca a cada uno en un lugar por su soberanía. Y le pide a la iglesia que considere esa parte. Porque a través de la obediencia de aquellos hombres que Dios ha colocado, honramos a Dios y declaramos de que Dios existe y que Dios es real. Y sujetaos a ellos. Estoy consciente que en la iglesia hay cabritos y ovejas. La oveja sigue al Señor y el cabrito hace lo que quiere. Y los hay y estarán siempre. Procure usted que sea oveja del Señor, para que cuando Dios lo reciba, no lo ponga a la izquierda, sino a la derecha, y le diga, bendito de mi Padre. Ahora, dice el 17, porque ellos, ¿quiénes? Los pastores, ¿qué hacen? ¿Qué hace por usted, hermano? Velan. Oramos por ustedes. Nos preparamos para que usted tenga una palabra. Estamos dejando la vida, hermanos. Estamos dejando muchas cosas. El tiempo con nuestra familia. Nos toca de repente visitar, hacemos un sacrificio muy grande. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar, ¿qué? Claro, es nuestra responsabilidad espiritualmente de que haya palabra aquí que alimenta a la iglesia, de que estén caminando. Para que lo hagan, ¿cómo? Imagínese un pastor que diga, ¿para qué voy a predicarles si al final no hacen lo que la palabra de Dios hace? Muchas veces podemos convertirnos como iglesia en queja del pastor. ¿Sí? Porque se espera que después de 14 años, la iglesia en este lugar ya seamos maduros. Ya nos caiga el 20 en algunas cosas. Ya entendamos qué estamos esperando. Qué importante es de que el pastor venga contento a la iglesia y diga, pues ya no estoy yo solo, ya está alguien más apoyando.
ya hay un grupo más de alabanza, etcétera. Y dice la siguiente parte: para que lo hagan como con alegría. Y luego, ¿quién? ¿De quién habla aquí? Del pastor, claro. Porque esto no es provechoso. ¿Qué no tiene provecho? De que sirvamos y nos quejemos, sino que lo hagamos por amor. Porque no hay cosa más hermosa en la vida nosotros que podamos instruir a los hermanos en un tema tan importante como es la eternidad y la salvación en Cristo Jesús.